Continuamos. Diálogo hace de media. Un espacio de discusión, de debate, de análisis, de propuesta de ideas frente a temas nacionales. Omar Fernández, aspirante a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y otros grupos minoritarios que se suman al esfuerzo de convertirlo en uno de los 32 senadores de la República Dominicana. ¿Tiene Omar Fernández ya alguna iniciativa que pretenda presentar ante el Senado de la República en caso de ser electo? Bueno, una de ellas la explicaba hace un rato con el tema de los anticipos. Era una propuesta como candidato a senador, pero en realidad no tengo que esperar a ser senador para continuar haciendo mi labor como diputado. Es una urgencia, no puedo esperar a que llegue al Senado, por lo tanto la sometí ahora. Pero también hay un eje sobre el cual estoy trabajando en mi campaña, que es el eje de educación. Y es que yo estoy muy convencido de la idea de que educación es sinónimo de libertad. Y son aquellos pueblos realmente educados, cultos, conocedores de su historia, los que se acercan más al pleno desarrollo. Y ahora en el marco de una discusión que vi en estos días que se está dando sobre una posible reforma a la Ley General de Educación, que plantea, entre otras cosas, aumentar del 4 al 6% la inversión en el Producto Interno Bruto, pienso que hay que dar una mirada al tema de las tandas extendidas en las escuelas públicas. Las tandas extendidas hoy en las escuelas funcionan para poco más que para que los jóvenes estén en la escuela, para que no estén en la casa. Yo pienso que resuelven un problema social, sin duda, porque hay muchos hogares que tienen sus padres, o en muchos casos hogares monoparentales también, que cuando el padre o la madre, o solo la madre está en el trabajo, para que el muchacho esté en la casa o en otra cosa, mejor está en la escuela. El problema es que las tandas extendidas son de ocio. Hoy se comen, se alimentan, duermen, juegan y no aprovechan el tiempo. Y lo que creo es que tenemos que aplicar el método de enseñanza STEAM en las tandas extendidas. Ciencias, tecnologías, ingeniería, matemáticas, de la mano del arte y la cultura. Creo que es importante impulsar el teatro, el arte, la música, aprender a tocar instrumentos musicales, educación vial, que es una propuesta también que tengo. Educación vial, lo digo, es curioso porque no te resuelve el problema hoy, pero te lo resuelve para siempre. Porque tenemos que empezar las futuras generaciones. Lo que vimos en la capital, nos pasamos la mitad del día en un tapón. Y yo creo que es importante educar a los niños desde jóvenes para que entiendan, desde el teórico, por supuesto, cuáles son las leyes de tránsito, qué es un peatón, qué es un vehículo, qué significa una luz roja, etcétera, etcétera. Educación vial, educación financiera, educación hasta nutricional, aprender a alimentarnos de manera adecuada desde jóvenes. Y eso sí yo creo que va a permitir que los jóvenes no solamente estén listos para enfrentar los retos del presente, sino para navegar con eficiencia hacia la economía del futuro. Así que un eje también que estoy viendo, además del tema de los anticipos con los emprendedores, es educación. Omar, ¿cómo manejar esa parte de educación con respecto al presupuesto? Eso que dice de hasta un 6% del ingreso del Producto Interno Bruto, cuando tenemos dificultad para utilizar el 4%. O sea, ¿qué entiende que sería adecuado con respecto a eso? Bueno, don Dani, mire, el 4% es una conquista ciudadana. Eso ya tiene 12 años aplicándose. Y el 4% hoy representa casi 300.000 millones de pesos al año. Ese dinero se invierte en educación. De hecho, creo que en más de una ocasión el dinero no se puede ejecutar completo por falta de un plan. Entonces uno como que se cuestiona y dice, bueno, ¿te niegas a que haya más inversión en educación o no? Yo no me puedo negar a que haya más inversión en educación, pero ¿para qué? Hay un plan, hay un porqué, hay una razón. Entonces, pensar hoy en un 4% para la educación, cuando tenemos una presión fiscal de un 15%, lo que hablamos hace un momento, bueno, dedicarle un 6 te deja como un 9 para el resto del país, 9 para las obras públicas, para la salud pública, para nuestros policías, para los militares. Eso evidentemente obliga a que el Estado, que ya se endeuda bastante todos los años en el gobierno nacional, tenga que incurrir en aún más deuda. Entonces, lo que creo que tenemos como que revisar primero cómo tenemos el tejido económico del gobierno, tenemos que revisarlo, ver si finalmente viene o no aquella reforma fiscal que se plantea, que todavía es un rumor, para poder pensar antes de si se le aplica más dinero o no a educación, porque creo que ya se le aplica un montón, no nos negamos a que se pudiera dedicar más, pero ¿para qué? Primero lo que tenemos que entender. Omar, sin ánimo de debatir, esto es un diálogo, Omar Fernández ya pasó por la experiencia del debate. ¿Qué tal esa experiencia con contendores que tienen una larga trayectoria, que tienen un discurso conocido y que el discurso no es el más calmado, es un discurso arremetedor? Bueno, yo le debo decir, mire,
Yo debatí en el 2020 como candidato a diputado, pero por Zoom, porque por la pandemia no podíamos juntarnos los candidatos y esto no se parece en nada a lo que yo viví en el 2020. Lo primero es que uno se pone muy tenso, debo reconocer. Yo me tranqué 2 días en mi casa a estudiar, porque los candidatos nos pasan los temas, no las preguntas, pero sí los temas como para que uno más o menos sepa por dónde puede venir cada pregunta. Y recuerdo que me fajé a estudiar 2 días, me puse hasta flaco en 2 días. Yo estaba comiendo hasta poco porque uno se concentra mucho, yo quería hacerlo bien. Y recuerdo que cuando llegué yo más o menos sabía por dónde podían venir las balas y quién las podía disparar, también lo imaginaba. Y mira que no me equivoqué, fue tal cual como lo imaginé. Pero el debate ha sido sin duda una gran experiencia porque mi objetivo era, mira, yo quiero entrar allí y salir igual que como entré, porque ya con eso voy ganando, lo que no quiero salir es peor. Y gracias a Dios siento que salí hasta mejor que como entré, porque me permitió contrastar mis ideas, mis propuestas con los demás candidatos, y por lo que sentí en el post-debate, que a veces es hasta más importante que el propio debate, lo que se ve después, cuando contrastaba sentí como que la cosa no salió tan mal, por el contrario, salió bien. Sus encuestas de trabajo, antes y después del debate. No, el debate me cambió la vida, debo decir. El debate me cambió la vida. La verdad que me ayudó bastante y qué bueno, porque yo creo que el debate ciertamente fortalece la democracia, es un método más, pero permite que la gente contraste directamente con los candidatos en vivo cómo piensa cada cual sobre los distintos temas. Así que yo felicito mucho esa iniciativa y estoy listo ya para el debate que viene próximamente de Ángel también. Así que ahí nos veremos en unos días. Qué bien. Omar, ¿cómo te ha cambiado la vida, tu condición de diputado ahora, aspirante a ser senador de la República, al Omar que era antes de estar en el Congreso? O sea, ¿no extraña esos tiempos de juntadera con los muchachos, fuera de la oficina, tiempo de ocio? Mire, don Dani, la vida es un equilibrio. Yo creo que todo debe tener como un balance, porque yo decir aquí que me dedico solamente a trabajar, tampoco es así. Yo trato de sacar tiempo para mi familia, para mis amigos. En estos días, por supuesto, menos, porque en este tramo final de la campaña me pasan días que no veo a mi mamá, y eso obviamente no es como lo que uno quiere, pero le diré, mire, mi paso por la Cámara de Diputados ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida. Yo siento que me transformó de verdad. Cuando yo pienso en el Omar del 2019, 2020 y veo mis entrevistas, como yo hablaba en el 2019, yo tengo que apagar la televisión, porque siento que he evolucionado mucho, gracias a Dios, pero también porque el haber pasado por el Congreso me hizo entender cuántas cosas tan importantes se discuten en un espacio a veces de puertas cerradas, y que lamento que la gente a veces no le ponga la debida atención, porque ahí se habla mucho de política y a veces los políticos creemos que la gente no pone más atención de la cuenta y no es así. Y el haber estado en una cámara y haber coincidido con un Alfredo Pacheco, que me ha guiado, que me ha enseñado, que me ha aconsejado un montón de veces. La gente nunca lo imaginaría, pero yo con Pacheco tengo una relación, mire, que de verdad son de las cosas que le doy gracias a Dios haberlo conocido a él. Se siente animado. Te enseñan los trucos de los lanzamientos todo, en la cámara. La curva, la recta, el slider, todo lo he aprendido con él. Pero igual con Rubén Maldonado, que fue el primer vocero que tuvimos, fue presidente de la Cámara, mi compañero. Lo propio también con otros amigos del PRM, mira, Orlandito Jorge, que es de mi edad, pero también de él he aprendido mucho. Lo propio con Juan Julio Campos Ventura del PLD, con un montón de gente. O sea, haber logrado llegar a esa Cámara de Diputados, que somos solo 190 de 11 millones de dominicanos, es una experiencia de verdad que para mí es transformadora. Así que sin duda yo siento que hay un antes y un después en mi vida a partir de mi ingreso a la Cámara de Diputados. Hay un tema que tiene que ver con Leonel Fernández y el partido, y que tiene que ver también con la proyección de Omar Fernández a futuro en esa organización que se llama Fuerza del Pueblo. Una crítica es que no hay quien pueda aspirar a ser candidato a la presidencia porque solo es Leonel. Hay quienes dicen, o eso estará reservado para Omar después. Yo le pregunto si ese tema se maneja en la estructura del partido, si de eso se habla ahí, porque usted lo ve ya como un futuro candidato presidencial. No, en el partido, don Dani, eso no se discute, porque tenemos como un objetivo muy claro, y es que nuestro presidente del partido se convierta en presidente de la República. También yo digo que nuestro partido tiene un padrón de más de 2 millones de miembros afiliados, o sea que la Fuerza del Pueblo no es solamente Leonel, es Leonel y los 2 millones de miembros. Por lo que también yo estoy muy convencido de que antes que Omar hay mucha gente en fila, con mayor trayectoria que yo, con mejor posicionamiento que yo, diríamos con mayor rango que yo incluso dentro del partido, que bien podría merecer lo que sea primero que yo. Yo creo que la vida va por etapas. Yo creo que hay como que quemar bien las etapas antes de uno acelerarse más de la cuenta.
para mí ya llegar a ser diputado fue una gran cosa y ser senador lo será aún más. O sea que yo creo que mi concentración debe ser exclusivamente en convertirme en ser senador y en ser un buen senador. Don Freddy. Sí, Omar, aquí en las discusiones entre políticos siempre se ha dicho que con relación a Estados Unidos, a Dominicana le ha ido mejor con los republicanos que con los demócratas. Ahora mismo el candidato republicano tiene problemas, pero está puntero en las encuestas. ¿Tú crees que realmente después del trato que le ha dado el presidente Biden al país, que lo ha dejado sin embajador durante todo este tiempo, le conviene más Trump o le conviene más Biden? Bueno, esa es una pregunta que realmente serán los norteamericanos finalmente los que tendrán que decidir su suerte y su futuro respecto de su presidente. Yo creo que si bien ciertamente hace como falta que tengamos esa figura del embajador en República Dominicana por múltiples razones, y ahí sí, nada, creo como que faltó ese detalle por parte de Estados Unidos con nosotros, también no podemos olvidar que Estados Unidos... Y sobre la posición de Trump con respecto a los migrantes. También no podemos perder de vista que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y lo que significa en términos económicos para nuestro país, y que sin duda es un país con el que queremos tener siempre extraordinarias relaciones. Ahora bien, en el caso de el presidente Trump y su política de migración, yo coincido totalmente. Yo creo que todo el que se encuentra de manera irregular en territorio, en este caso dominicano o en Estados Unidos, ¿verdad?, de vuelta para su país, de la nacionalidad que sea, porque también se nos quiere endilgar a nosotros, y ahora veo con mucha preocupación cómo se quiere tildar de que los dominicanos somos racistas, aquí se aplica el racismo y nada que ver. Yo lo que sí creo que si usted es suizo, alemán, francés, de la nacionalidad que sea, o haitiano, y está de manera irregular en suelo dominicano, de vuelta para su país, es tan simple como eso. O sea, si Estados Unidos aplica esa política, ¿por qué no podemos aplicarla nosotros? Eso yo coincido bastante con el presidente Trump y con la visión republicana en ese sentido. Es decir, que tiene observaciones críticas hacia los pronunciamientos que hace Amnistía Internacional de que República Dominicana es un país racista y que debe parar la deportación de ciudadanos haitianos. Totalmente, porque es que parece, don Dani, que Amnistía Internacional no se termina de dar cuenta que es un país soberano, independiente. Aquí no estamos para cogerle línea a nadie, aquí estamos para ser miembro solidario de una comunidad internacional que entiende la situación de Haití, y que el más preocupado por su situación, el que más quiere la mejoría de Haití, debemos ser los dominicanos, porque mientras mejor está Haití, menos nos afecta a nosotros. Ya es un problema que no solamente afecta a la República Dominicana, es un tema ya regional. Se van a Centroamérica, se van a Sudamérica y hasta Norteamérica también. Ahora, que no nos obliguen a más allá de lo que nosotros hemos hecho por Haití, que de hecho, República Dominicana históricamente ha sido el país más solidario con Haití. Napoleón de la Cruz. Omar, es un aspecto humano, si se quiere, y personal. Cuando tu padre sale del poder la primera vez, en el 2000, tú eras un niño. A su salida se arremetió intensamente contra él, e incluso tú todavía pagas parte de lo que sus adversarios le critican. ¿Cómo ese niño que vio esa crítica muy intensa contra su padre decide trillar el mismo camino, conociendo o quizás oyendo a su padre, un almuerzo, un desayuno, las decepciones de la vida y las traiciones? ¿Por qué Omar decide tomar el camino político conociendo de dentro una realidad triste y que es propia de la política? Mire, es raro y curioso, porque a mí no siempre me llamó la atención la política. Yo me formé como abogado, licenciado en Derecho, y yo pensé que lo que me deparaba la vida era ser un buen abogado. Mi oficina de abogados continúa operando. Yo no estoy tan presente como quisiera, mis socios lo están. Pero es como todo en la vida, uno propone y Dios dispone. Se te cierra una puerta y se te abre otra más grande de nuevas oportunidades. Y la verdad es que a pesar de haber vivido como muchas situaciones, decepciones, porque la política es brava, Sí. hay momentos bellísimos, de mucha satisfacción y momentos difíciles también. Por suerte a mí me ha tocado como que medio vivir lo bueno todavía, pero lo malo que le pasa a un familiar mío, o a mi padre en este caso, me afecta a mí también. Entonces, diríamos, al verlo a él, tantos años en política que han sido de mucha satisfacción y de combates fuertes también, bueno, no sé, uno como que desarrolla un poquito de piel ahí, que uno nunca termina como de acostumbrarse enteramente a esos ataques, porque
O sea, ¿y quién nació para que lo estén atacando el día entero? Nadie. Pero por ahí también me llevo la satisfacción de saber que cuento con un padre que lo considero un hombre íntegro, trabajador, solidario, serio, honesto. Y entonces eso me da como la fuerza de saber que si lo soy yo también en mi ejercicio político, pues cuando termine de pasar balance a mi salida de la política, cuando me llegue, espero siempre cuando ponga la balanza que se incline más hacia lo positivo y a un legado bueno que hayamos dejado. Cuando trillaste ese camino, por ejemplo, tu madre, tu abuela, si nos decían, Omar, pero mira, tú sabes lo que pasó a tu papá. Claro, decir, por supuesto, lo consulté con todos. Hablé mucho con mi mamá. Y cuando le pregunté, mira, ¿qué tú crees de esto? Voy a aspirar a ser diputado, ¿qué te parece? Yo he tenido siempre mucha libertad en mi casa. Cuento con el apoyo de mis padres, por supuesto, me aconsejan, mira, esto es lo que yo creo. Si como quiero le va a dar para adelante, bueno, cuentas conmigo. Y en el caso de mi madre, recuerdo que me dijo, ¿tú estás seguro de lo que tú te estás metiendo? Lo digo porque yo lo viví en la casa, tú eras más niño, pero eso no es fácil, mijo. Pero si decides darle para adelante, cuenta con todo mi apoyo. Y finalmente ha sido así. O sea que nada, yo estoy en esto, honestamente, hasta que Dios quiera y hasta que el pueblo me dé la oportunidad. Pero en el momento que tenga que hacer algo distinto, me voy con la satisfacción de que el tiempo que duré mucho o poco lo hice dando lo mejor de mí. Eso me da mucha tranquilidad. Regresando a lo que preguntaba Napoleón previo de esos embates que trae la política, ¿cómo vio Omar Fernández y cuál es su opinión sobre lo que pasó en ese momento? ¿Cómo vio a su padre salir de un partido de donde fue presidente en un primer periodo y todo lo que ocurrió en el transcurso para que llegara a ese desenlace, tener que salir a formar casa aparte? Fueron días difíciles. Recuerdo, eso está muy vivo todavía en mi mente, porque si para mí, que también vengo del PLD, fue un proceso difícil, no imagino yo lo traumático que sería para mi padre, que fue presidente de esa organización de la República en 3 ocasiones y luego presidente del propio partido por muchos años y miembro fundador del partido junto con el profesor Bosch. Ahora, algo interesante sí me llama mucho la atención y es que esa decisión él no la tomó por él mismo, sino que consultó con mucha gente. Y eso es lo que hacen los líderes. Yo creo que al final tú tienes que saber con qué cuentas, cuáles son tus tropas, si te vas, quién se va contigo. Y recuerdo que fue fruto de un consenso. Él hizo varias reuniones, incluso hasta regionales. Se reunió con toda la militancia del Este, del Cibao, las 14 provincias, Sur Corto, Sur Medio, Sur Profundo, Distrito Nacional, Gran Santo Domingo. Y no fue sino hasta cuando habló con todo el mundo y se convenció de que la mayoría que le respaldaba en ese momento le favorecía en la decisión que él quizás tomaría. Entonces, bueno, eso como que finalmente le dio la firmeza que él necesitaba para tomar esa decisión. Dificilísima. Emprendió un nuevo proyecto en medio de unas elecciones. Un proyecto que por demás en su primer intento pasa de una casilla de 18 a la número 3, pero no tuvo los resultados para los que trabajamos. Por ahí podría desincentivarte y hacerte que tú bajes los brazos, pero por el contrario, mucho que trabajamos estos 4 años para lograr un buen desempeño ahora este próximo mayo. Así que fue muy difícil lo que se vivió. Es posible que quizá en su soledad alguna lagrimita haya habido por ahí porque fueron muchos recuerdos con muchos grandes amigos. Pero se te cierra una puerta y se te abre otra más grande. Nuevas oportunidades y listo para echar para adelante. Omar Fernández, obligado por las circunstancias del ejercicio del poder a temprana edad a convertirse en hombre en medio de la búsqueda de espacio en la política. Después de la pausa seguimos conversando con él.